Evangelio de hoy. Sábado 13 de diciembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículo 10 al 13. En aquel tiempo, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que venga Elías primero? Jesús les respondió: En verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La pregunta de los discípulos y la esperanza humana. El pasaje comienza con la inquietud de los discípulos. La pregunta acerca de la venida de Elías revela la expectativa humana frente a lo divino. La tendencia a buscar certezas, señales y manifestaciones claras de Dios. Los discípulos no comprendían completamente el plan de salvación. Y en su interrogante se refleja el deseo humano de entender la historia desde nuestra limitada perspectiva. Esta actitud nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. También nosotros buscamos explicaciones inmediatas y certezas absolutas, sin darnos cuenta de que el plan de Dios se despliega en un tiempo que muchas veces no coincide con el nuestro. La espera de respuesta se convierte en una escuela de paciencia, donde el corazón aprende a confiar en la fidelidad de Dios, más que en la comprensión inmediata de los acontecimientos. La identidad de Juan el Bautista y la continuidad profética. Jesús responde señalando que Juan el Bautista es el Elías que debía venir, cumpliendo así la profecía. Esta revelación muestra que la acción de Dios es continua y que sus planes se cumplen aunque los hombres no siempre los comprendan. Juan no era un personaje aislado. Su misión estaba insertada en un hilo histórico que unía la esperanza del Antiguo Testamento con la plenitud del mensaje de Cristo. Esta continuidad nos enseña que nuestra historia personal también forma parte de un plan más amplio. Cada experiencia, cada encuentro, cada decisión es un eslabón en la cadena de la providencia divina. Reconocer esta continuidad nos ayuda a comprender que nuestras vidas no son accidentes, ni meras coincidencias, sino parte de un diseño amoroso que busca nuestra salvación y crecimiento interior. La revelación que supera la comprensión humana. El hecho de que los discípulos no comprendieran inmediatamente lo que Jesús les explicaba nos recuerda que la verdad de Dios trasciende nuestra capacidad de entendimiento. La revelación divina no siempre se ajusta a nuestras expectativas y muchas veces se manifiesta de formas inesperadas. La vida espiritual requiere paciencia, apertura y humildad para aceptar que la comprensión completa llegará solo con el tiempo y con la madurez del corazón. Esta enseñanza es fundamental. No se trata solo de conocer hechos, sino de permitir que la luz de Dios transforme nuestra percepción y nos conduzca hacia una fe más profunda y madura. La preparación del camino y la paciencia en la espera
Juan el Bautista preparó el camino para Jesús mediante su predicación, su vida de austeridad y su testimonio firme. Este acto de preparación nos habla de la importancia de los procesos en la vida espiritual. Todo camino hacia Dios requiere etapas, momentos de aprendizaje, de prueba y de discernimiento. La paciencia en la espera y la disposición a ser moldeados por la experiencia son esenciales para crecer en la fe. Así como los discípulos debieron esperar para comprender, nosotros también necesitamos aceptar que los tiempos de Dios no coinciden siempre con nuestros deseos inmediatos, y que cada etapa tiene un propósito en la formación del corazón. El profeta que incomoda y despierta. Juan el Bautista es un ejemplo del profeta que incomoda y despierta conciencias. Su vida sencilla y su mensaje contundente provocaron rechazo, incomprensión y críticas. Esto nos recuerda que la verdad de Dios no siempre es acogida con facilidad, y que quienes viven fielmente a su vocación pueden enfrentar resistencia. Sin embargo, el rechazo no disminuye el valor de la misión, por el contrario, muestra que la fuerza de la verdad divina tiene un impacto que trasciende las reacciones humanas. En nuestra vida cotidiana, a veces también encontramos profetas que nos desafían, nos corrigen o nos inspiran. Y aprender a reconocer su papel es esencial para nuestra propia transformación. La humildad necesaria para percibir la voz de Dios. El pueblo no reconoció a Juan ni a Jesús por muchas razones, pero principalmente por la dificultad de abrir el corazón a lo nuevo y lo inesperado. Esta incapacidad de ver lo divino en lo humilde nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad espiritual. Solo un corazón dispuesto y humilde puede captar los mensajes de Dios, discernir la verdad y responder con fe. La humildad permite superar el orgullo, la rigidez mental y las expectativas humanas, y nos prepara para recibir la gracia que Dios ofrece a través de los acontecimientos y de las personas que pone en nuestro camino. El sufrimiento como escuela de fidelidad. Jesús anuncia que Él también sufrirá, mostrando que la misión divina implica la posibilidad de enfrentar incomprensión y dificultades. El sufrimiento, lejos de ser un castigo, se convierte en una escuela de fidelidad y madurez espiritual. A través de las pruebas, el alma se fortalece, se purifica y aprende a depender de Dios más que de sí misma. Esta perspectiva nos ayuda a comprender que nuestras dificultades no son fortuitas, sino oportunidades para crecer, para aprender la obediencia interior y para experimentar la cercanía de Dios de manera profunda y transformadora. La fe que trasciende la apariencia exterior. Ni Juan ni Jesús encajaban en las expectativas humanas de grandeza, poder o majestuosidad. Esta realidad nos enseña que la fe verdadera no se basa en lo superficial, sino en la capacidad de reconocer la acción de Dios, en lo sencillo y lo humilde. La fe madura percibe la presencia divina más allá de la apariencia, valorando la verdad interior y la misión que se cumple en la vida cotidiana.
Aprender a ver con los ojos del corazón nos permite descubrir la obra de Dios en cada persona, en cada circunstancia y en cada detalle aparentemente pequeño de nuestra vida. La conversión como respuesta a la revelación. Reconocer a Juan y a Jesús no es suficiente. La verdadera respuesta implica conversión, es decir, transformación interior y entrega de la vida al plan divino. La revelación de Dios nos invita a cambiar, a crecer, a abandonar aquello que nos aleja de Él y a vivir conforme a su voluntad. La conversión no es un acto puntual, sino un proceso continuo de apertura, discernimiento y acción coherente. A través de este proceso, nuestra relación con Dios se profundiza, nuestro corazón se fortalece y nuestra existencia se llena de sentido y propósito. El llamado a la vigilancia y la atención espiritual. Jesús nos invita, a través de la comprensión tardía de sus discípulos, a mantenernos vigilantes y atentos a la acción de Dios en nuestra vida. La vigilancia espiritual no consiste en ansiedad ni en temor, sino en un estado de conciencia que nos permite reconocer la voz divina en cada circunstancia, cada momento, cada encuentro y cada decisión pueden ser un canal por el que Dios nos habla. La falta de atención nos hace pasar por alto estas manifestaciones y, muchas veces, nos priva de las oportunidades de crecimiento y transformación que Él nos ofrece. Aprender a vivir en vigilancia es aprender a percibir lo sutil, a escuchar más allá de las palabras y a entender que cada situación tiene un propósito. En nuestro camino de fe, la relación entre profecía y cumplimiento. El hecho de que Juan sea identificado como Elías, que debía venir, nos enseña la importancia de entender la relación entre profecía y cumplimiento. Cada palabra profética tiene un sentido y un momento para realizarse. Y aunque los hombres no siempre comprendan la lógica divina, el cumplimiento llega según la voluntad de Dios. Esto nos llama a confiar en los tiempos de Dios y a reconocer que lo que no comprendemos ahora puede revelarse plenamente más adelante. La profecía no solo informa, prepara, forma y orienta. Así, la misión de Juan y la de Jesús no son eventos aislados, sino pasos consecutivos en la historia de la salvación, que también se reflejan en nuestra propia historia de fe. La necesidad de interpretar la historia con los ojos del Espíritu. Los discípulos no entendieron al principio que Jesús hablaba de Juan porque aún no veían la historia con los ojos del Espíritu. Esta lección nos recuerda que necesitamos aprender a interpretar nuestra vida y los acontecimientos a la luz de Dios, no solo con lógica humana. La vida espiritual nos llama a discernir, a buscar la intención divina detrás de cada experiencia y a encontrar el sentido profundo incluso en lo aparentemente confuso o doloroso. Cuando logramos interpretar la historia con ojos espirituales, podemos reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano y en lo extraordinario. Y nuestra fe se fortalece al ver cómo Él guía, enseña y acompaña cada paso de nuestro camino. La humildad frente a lo sencillo y lo ordinario. El pueblo no reconoció a Juan ni
a Jesús porque buscaba manifestaciones espectaculares. Y se resistía a aceptar lo sencillo. Este detalle nos enseña que la verdadera espiritualidad no se encuentra en la grandiosidad o el efecto externo, sino en la capacidad de reconocer a Dios en lo humilde y cotidiano. La humildad abre la mente y el corazón para percibirlo, que a primera vista parece ordinario, y nos permite valorar las pequeñas señales que conforman el plan divino. Aprender a vivir con humildad nos convierte en observadores atentos de la acción de Dios y en participantes activos de su obra en nuestra vida y en la historia del mundo. La persistencia en la fe a pesar del rechazo. Tanto Juan como Jesús enfrentaron incomprensión y rechazo, lo que nos enseña que la fe verdadera implica persistencia incluso cuando no somos comprendidos o valorados. La misión de Dios no depende de la aprobación humana, sino de su voluntad. Esto nos invita a mantenernos firmes en nuestras convicciones, a cumplir con nuestra vocación y a responder a la llamada de Dios con fidelidad, independientemente de las dificultades o del juicio de los demás. La perseverancia fortalece el carácter, purifica el corazón y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene reservadas. La paciencia como word spiritual. Los discípulos no entendieron de inmediato el significado de las palabras de Jesús, lo que revela la importancia de la paciencia en la vida espiritual. La comprensión de la obra de Dios no siempre se alcanza al instante. Requiere tiempo, reflexión y apertura del corazón. La paciencia nos permite aceptar que algunas revelaciones llegarán en su momento adecuado, que cada experiencia tiene un propósito y que el crecimiento espiritual se realiza paso a paso. Aprender a esperar con serenidad nos ayuda a confiar en Dios y a no desanimarnos cuando los resultados no son inmediatos o cuando los caminos de la providencia parecen lentos. El profeta como luz en la oscuridad. Juan el Bautista representa al profeta que ilumina los caminos del corazón humano. Su voz despierta conciencias, rompe indiferencias y prepara la llegada de la salvación. La vida de un profeta es siempre un desafío, porque confronta hábitos, costumbres y actitudes que se resisten al cambio. Esto nos enseña que la acción de Dios a través de otras personas o situaciones puede ser incómoda, pero necesaria. Reconocer el papel de los profetas en nuestra vida nos permite comprender que los desafíos, correcciones y advertencias que recibimos no son castigos, sino oportunidades para crecer y acercarnos más a la verdad y al amor de Dios. El valor de la humildad en la percepción divina. El rechazo de Juan y de Jesús por parte de muchos revela que la falta de humildad cierra los ojos del corazón. La verdadera percepción espiritual requiere humildad, apertura y disposición para reconocer que no todo puede comprenderse con la razón o con los sentidos humanos. La humildad nos permite percibir la acción de Dios en lo cotidiano, en lo sencillo y en lo aparentemente ordinario, y nos prepara para recibir las enseñanzas divinas sin resistencia ni prejuicios. Un corazón humilde es capaz
De reconocer la luz que Dios pone frente a nosotros, incluso cuando parece invisible para los demás. El dolor y la prueba como instrumentos de transformación. Jesús menciona que sufrirá, señalando que el camino de la fidelidad a Dios implica pruebas y dificultades. El dolor no es solo una consecuencia inevitable, sino un instrumento de transformación espiritual. A través del sufrimiento, el corazón se purifica, la fe se fortalece, y el alma aprende a depender plenamente de Dios. Cada dificultad, rechazo o incomprensión se convierte en un medio para profundizar en la confianza y la entrega. Esta perspectiva nos permite vivir los momentos difíciles con sentido, sabiendo que forman parte de un plan divino que busca nuestra madurez y crecimiento interior. La importancia del reconocimiento oportuno. Los discípulos comprendieron finalmente que Juan era Elías porque reflexionaron y abrieron el corazón. Esta lección nos recuerda la importancia de reconocer las señales y las acciones de Dios en el momento adecuado. A veces, la falta de atención o el orgullo nos hacen pasar por alto oportunidades de aprendizaje, conversión y acercamiento a Dios. Reconocer la acción divina no solo nos permite crecer espiritualmente, sino que también nos conecta con el flujo de la historia de salvación y nos ayuda a alinearnos con la voluntad de Dios de manera más efectiva. La conversión como camino permanente. Reconocer la misión de los profetas y de Cristo implica más que comprensión intelectual. Requiere conversión, un cambio profundo y constante en nuestra vida. La conversión es un proceso continuo de entrega, aprendizaje y transformación, que nos permite vivir coherentemente con la fe y responder a la voluntad de Dios. Este proceso no es puntual, sino diario, y nos invita a revisar nuestras actitudes, pensamientos y acciones, aceptando que Dios nos llama a crecer constantemente y a no estancarnos en la rutina espiritual. La fe que trasciende el juicio humano. La incredulidad del pueblo ante Juan. Y Jesús muestra que la percepción humana es limitada y a menudo superficial. La verdadera fe no se basa en la aprobación de los demás ni en la apariencia externa, sino en la capacidad de reconocer la acción de Dios más allá de lo evidente. La fe madura permite discernir lo divino, incluso en lo humilde, lo sencillo y lo cotidiano. Este discernimiento nos fortalece para vivir con autenticidad, sin dejarnos guiar por opiniones ajenas, y nos enseña a confiar en la sabiduría y en el plan divino. La esperanza basada en la fidelidad de Dios. El cumplimiento de la misión de Juan y la llegada de Jesús como Mesías nos recuerdan que Dios cumple sus promesas, aunque los tiempos y las formas sean diferentes a nuestras expectativas. Esta certeza genera esperanza y confianza, especialmente en medio de dificultades y desafíos. La esperanza basada en la fidelidad de Dios nos permite perseverar en la fe, afrontar los momentos difíciles con serenidad
y mantener la mirada puesta en la plenitud de su plan, sabiendo que todo contribuye al bien y a nuestra salvación. La comprensión gradual de la revelación. El relato de Jesús sobre Juan y Elías nos enseña que la comprensión de la revelación divina es gradual. Los discípulos necesitaban tiempo para captar plenamente lo que estaba sucediendo. Y esto nos recuerda que la fe no se desarrolla de manera instantánea. La vida espiritual exige paciencia, reflexión y disposición para aprender en cada etapa del camino. Cada paso de comprensión abre nuevas puertas al entendimiento, permitiendo que el corazón se forme lentamente según la voluntad de Dios, y que la fe se vuelva sólida, profunda y capaz de sostenerse frente a la adversidad. El papel del profeta en la historia de la salvación. Juan el Bautista cumple el rol de profeta que prepara el camino para el Mesías, demostrando que los profetas no actúan aislados, sino que forman parte de un plan mayor. Esta verdad nos invita a reconocer que cada persona que Dios coloca en nuestra vida puede tener un papel similar, guiándonos, corrigiéndonos o despertando nuestra conciencia. La historia de la salvación muestra que los profetas son instrumentos de Dios para abrir los corazones, señalar la verdad y encaminar a los hombres hacia la plenitud. Aprender a escuchar a estos mensajeros, incluso cuando incomodan, es esencial para crecer espiritualmente. La resistencia humana al cambio. El rechazo de Juan y Jesús por parte de la gente refleja la resistencia humana al cambio y a la novedad. La mente y el corazón humanos tienden a aferrarse a lo conocido, a lo seguro y a lo previsible, incluso cuando lo divino se manifiesta de manera clara. Esta resistencia nos enseña la importancia de abrirnos a nuevas experiencias, a nuevas formas de percibir la presencia de Dios y a la transformación que Él propone. La espiritualidad madura requiere valentía para salir de la comodidad y aceptar que lo que parece diferente o desafiante puede ser, en realidad, la acción salvadora de Dios. La humildad frente a lo invisible. El pueblo no reconoció a Juan ni a Jesús porque no supo ver más allá de la apariencia externa. La humildad nos permite percibir lo invisible, lo esencial y lo que está oculto a los ojos del orgullo y la superficialidad. Reconocer la acción de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano y en lo inesperado requiere un corazón dispuesto a mirar más allá de lo evidente. La humildad se convierte así en un instrumento que nos permite captar la verdad divina, valorar la misión de cada persona y responder con fe y coherencia a su llamada. La enseñanza del sufrimiento y la prueba. Jesús anuncia su sufrimiento y con ello nos muestra que el camino espiritual incluye pruebas y dificultades. La incomprensión, la adversidad y el dolor no son señales de abandono, sino oportunidades de maduración y purificación. Cada prueba fortalece el corazón, enseña a depender de Dios y nos prepara para cumplir nuestra misión de manera más plena. El sufrimiento nos recuerda que la fidelidad no se mide por la facilidad, sino por la capacidad de mantenerse firme en la verdad y en el amor de Dios, a pesar de los obstáculos. El reconocimiento como acto transformador. Cuando los discípulos comprendieron finalmente que Juan era Elías,
Su percepción de la historia cambió profundamente. Reconocer la acción de Dios transforma nuestra manera de vivir, de interpretar los acontecimientos y de relacionarnos con los demás. Este reconocimiento no es solo un acto intelectual, sino un movimiento del corazón que modifica nuestras prioridades, fortalece nuestra fe y nos hace más sensibles a la voluntad divina. Cada revelación recibida tiene el poder de reordenar nuestra vida y acercarnos a la plenitud espiritual. La conversión constante y la disponibilidad. La revelación de Jesús exige una respuesta activa. La conversión. Este llamado no se limita a un cambio puntual, sino que implica un proceso continuo de apertura, ajuste de actitudes y alineación con la voluntad de Dios. La conversión nos permite reconocer errores, superar resistencias internas y vivir coherentemente con la fe. Mantenernos disponibles y atentos a la acción de Dios en cada momento garantiza que nuestra vida sea un camino de transformación permanente, en el que la gracia se manifiesta de manera constante. La fe que no depende del juicio humano. El rechazo de Juan. Y Jesús nos enseña que la verdadera fe no depende de la aprobación externa ni de las expectativas de los demás. La fe madura se sustenta en la certeza interior de la acción de Dios y en la confianza en su plan. Vivir según esta fe nos permite actuar con autenticidad, reconocer la verdad, aun cuando otros no la ven, y mantenernos firmes en nuestra vocación. La fe auténtica nos libera del miedo al juicio ajeno y nos capacita para vivir con integridad y coherencia espiritual. La esperanza que surge de la fidelidad de Dios. La certeza de que Dios cumple sus promesas fortalece nuestra esperanza y confianza. Aunque los caminos divinos no siempre coincidan con nuestras expectativas, podemos confiar en que cada etapa, cada desafío y cada experiencia forman parte de un plan superior que nos guía hacia la salvación y la plenitud. Esta esperanza nos sostiene en los momentos de dificultad, nos anima a perseverar y nos permite enfrentar la vida con serenidad, sabiendo que Dios nunca abandona a quienes buscan cumplir su voluntad. La significación de la profecía cumplida. La conexión entre Juan el Bautista y Elías nos muestra la exactitud con que Dios cumple sus promesas. Cada profecía tiene un tiempo, un propósito y un cumplimiento, que a veces escapa a la comprensión humana. Este reconocimiento nos invita a confiar en la fidelidad divina, incluso cuando los acontecimientos parecen confusos o fuera de lugar. Cada palabra de Dios, cada señal que envía, tiene un sentido profundo, que se revela en el momento adecuado. Así, la historia de la salvación y nuestra propia vida espiritual adquieren un orden y una armonía que superan nuestra capacidad de entendimiento, recordándonos que confiar en Dios es fundamental para la paz del corazón. La humildad como puerta de comprensión. La incapacidad del pueblo para reconocer a Juan y a Jesús evidencia como el orgullo y la vanidad bloquean la percepción espiritual. La humildad se convierte en una virtud esencial para percibir lo divino y aceptar su acción en nuestra historia.
Solo quien reconoce sus propias limitaciones y se abre con sinceridad al aprendizaje puede captar los signos de Dios, comprender la misión de los profetas y vivir en coherencia con su voluntad. La humildad nos libera de la superficialidad y nos permite acceder a una comprensión más profunda y transformadora de la vida espiritual. La fe ante la incomprensión. Juan y Jesús fueron incomprendidos, rechazados y criticados. Lo que nos enseña que la verdadera fe no depende del reconocimiento humano. Mantener la fidelidad a Dios en medio de la incomprensión es un acto de valentía y confianza que fortalece el corazón y madura el espíritu. La fe se mide por la capacidad de permanecer firmes en la verdad, incluso cuando las circunstancias y las opiniones externas parecen contradecirnos. Esta fe activa nos permite vivir con coherencia, superar el desaliento y ser testigos de la acción de Dios, aun cuando otros no la perciban. El dolor como camino de purificación. El sufrimiento, que forma parte de la misión de Juan y de Jesús, nos enseña que el dolor puede ser un camino de purificación y transformación interior. Cada prueba, cada rechazo y cada dificultad son oportunidades para fortalecer la fe, depurar los apegos humanos y acercarse más a Dios. Aprender a interpretar el sufrimiento desde la perspectiva divina nos permite vivirlo con sentido y esperanza, comprendiendo que no es un castigo, sino un instrumento de crecimiento espiritual, que prepara el corazón para recibir plenamente la gracia de Dios. La esperanza en medio de la confusión. El pasaje nos recuerda que, aunque los caminos de Dios sean a veces incomprensibles, su fidelidad nunca falla. La certeza de que Dios cumple sus promesas nos permite mantener la esperanza, incluso en medio de la confusión, la incertidumbre o la dificultad. Esta esperanza fortalece nuestra vida espiritual, nos anima a perseverar y nos da confianza para caminar, sabiendo que cada etapa, cada experiencia y cada encuentro forman parte de un plan superior, que nos conduce a la plenitud y a la salvación. La transformación interior a través del reconocimiento. El reconocimiento de Juan como Elías por parte de los discípulos simboliza la transformación interior, que ocurre cuando comprendemos la acción de Dios. Esta comprensión no solo cambia nuestra percepción de los eventos, sino también nuestra manera de vivir, de relacionarnos con los demás y de actuar con coherencia. Cada revelación que aceptamos con humildad tiene el poder de reordenar nuestras prioridades, fortalecer la fe y abrirnos a la gracia de Dios de manera más profunda y sostenida. La conversión permanente como camino de vida. Reconocer la misión de los profetas y de Cristo exige una conversión constante. No se trata de un acto puntual, sino de un proceso continuo de entrega, revisión de actitudes y alineación con la voluntad de Dios. La conversión nos permite vivir en coherencia con la fe, superar resistencias internas y responder de manera efectiva a la acción divina. Esta apertura permanente garantiza que cada experiencia se convierta en una oportunidad de crecimiento,
Aprendizaje y acercamiento a Dios. El amor de Dios como centro de la experiencia espiritual. Todo el pasaje revela el amor constante de Dios hacia la humanidad. Su plan no es arbitrario, sino guiado por un amor paciente y profundo, que busca nuestra salvación y crecimiento. Reconocer este amor nos invita a responder con gratitud, obediencia y compromiso, confiando en que cada experiencia, incluso las más difíciles, forma parte de un diseño que nos acerca a Él. Vivir desde esta perspectiva transforma nuestra vida, nos fortalece y nos permite actuar como instrumentos de su gracia en el mundo. La profundidad del misterio divino. El encuentro de los discípulos con la revelación sobre Juan y Elías nos recuerda que la acción de Dios en la historia supera nuestra capacidad de comprensión inmediata. La vida espiritual está llena de misterios que requieren paciencia, discernimiento y apertura del corazón. Cada experiencia, cada evento, cada encuentro y cada decisión forman parte de un plan que no siempre es evidente desde la perspectiva humana. Aprender a vivir con esta conciencia nos invita a confiar en la providencia divina y a reconocer que, aunque no entendamos todo, Dios obra siempre para nuestro bien y para la realización de su voluntad. La vocación del profeta como llamado radical. Juan el Bautista representa la vocación del profeta, que exige entrega total y compromiso absoluto. Su vida austera, su predicación valiente y su misión preparatoria nos enseñan que responder al llamado de Dios requiere coraje y autenticidad. Los profetas no buscan la aprobación humana, sino cumplir la voluntad divina. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a preguntarnos cómo respondemos a las llamadas que Dios nos hace. Con temor, con indiferencia o con valentía y coherencia. Aceptando las exigencias de una vida alineada con el plan divino. La dificultad de percibir la verdad. El rechazo del pueblo hacia Juan. Y Jesús evidencia la dificultad humana para reconocer la verdad, cuando no coincide con sus expectativas o deseos. Muchas veces nos resistimos a aceptar lo que no comprendemos plenamente, aferrándonos a ideas preconcebidas o a tradiciones que limitan nuestra percepción espiritual. Esta resistencia nos recuerda la necesidad de mantener el corazón abierto, de desapegarnos de prejuicios y de aprender a ver más allá de lo superficial, descubriendo la acción de Dios en su plenitud y en lo inesperado. La humildad como clave para la visión espiritual. El reconocimiento de la misión de Juan y Jesús no se logra mediante la fuerza, la apariencia ni la autoridad humana, sino a través de la humildad del corazón. La humildad nos permite percibir lo esencial y captar la verdad que otros pueden pasar por alto. Sin humildad, corremos el riesgo de vivir en ceguera espiritual, juzgando y rechazando aquello que podría conducirnos a la salvación. Aprender a ser humildes abre la puerta a la percepción de Dios y nos hace capaces de recibir su enseñanza de manera profunda y transformadora. El valor del silencio y la interioridad. La misión de Juan y la enseñanza
de Jesús destacan la importancia del silencio y la vida interior. No todo conocimiento espiritual se obtiene a través de la acción externa o de la aprobación de los demás. La verdadera comprensión requiere contemplación, oración y reflexión profunda. El silencio nos permite escuchar la voz de Dios, discernir su voluntad y fortalecer nuestra relación con Él. Esta práctica de interioridad nos ayuda a estar atentos a los signos de su acción en la vida cotidiana, más allá de lo evidente y lo superficial. El sufrimiento como camino de maduración. Jesús anuncia que sufrirá, mostrando que la misión divina implica enfrentar incomprensión, rechazo y dificultades. El sufrimiento se convierte en un instrumento de purificación, maduración y fortalecimiento de la fe. Cada desafío y cada prueba nos enseña a depender más de Dios, a confiar en su providencia y a comprender que las dificultades no son obstáculos insuperables, sino oportunidades de crecimiento espiritual que moldean nuestro carácter y profundizan nuestra relación con Él. La esperanza en la fidelidad divina. El cumplimiento de las profecías y la misión de Juan fortalecen nuestra esperanza en la fidelidad de Dios. Aunque los tiempos divinos no coincidan con nuestras expectativas, y aunque a veces la acción de Dios parezca oculta, podemos confiar plenamente en su plan. La esperanza basada en la certeza de su fidelidad nos permite perseverar, mantenernos firmes en la fe y afrontar la vida con confianza, sabiendo que cada etapa, cada dificultad y cada éxito están bajo su guía y forman parte de un propósito mayor. El reconocimiento como fuente de transformación. Cuando los discípulos comprendieron finalmente la identidad de Juan, su percepción de la historia y de la misión de Jesús cambió radicalmente. El reconocimiento de la acción de Dios transforma nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Cada comprensión espiritual nos invita a revisar nuestra vida, corregir actitudes y alinearnos con la voluntad divina. Esta transformación interior no se limita al conocimiento, sino que se traduce en un cambio concreto y profundo que afecta todos los aspectos de nuestra existencia. La conversión continua y la vida espiritual. La reflexión sobre este pasaje nos llama a una conversión constante. No basta con entender. Es necesario vivir en coherencia con la verdad que se revela. La conversión es un proceso permanente de apertura, revisión y transformación, que nos permite responder con fidelidad a la acción de Dios. Esta práctica diaria de conversión nos mantiene atentos a su voluntad. Nos permite aprender de cada experiencia y nos guía a vivir de manera auténtica y profunda en la fe. El significado de la preparación espiritual. La figura de Juan como precursor de Jesús nos recuerda la importancia de la preparación espiritual en nuestras vidas. Cada etapa de nuestra existencia, cada experiencia y cada decisión nos prepara para recibir la acción de Dios de manera más plena. La preparación no se limita a conocimientos o rituales externos, sino a la disposición del corazón, la apertura a la verdad y la capacidad de reconocer lo divino en lo cotidiano. Aprender a vivir en preparación constante.
Nos permite responder con fidelidad y profundidad a los llamados que Dios nos hace. El rol de la fe en la comprensión del misterio. Los discípulos no entendieron inmediatamente el significado de las palabras de Jesús. Lo que nos enseña que la fe es fundamental para penetrar los misterios de Dios. La razón humana, aunque necesaria, tiene límites. Es la fe la que nos permite abrirnos a la dimensión espiritual y captar la verdad oculta tras los eventos. La fe nos invita a confiar en Dios, incluso cuando la lógica humana no alcanza a comprender, recordándonos que cada manifestación divina tiene un propósito que trasciende nuestra capacidad de entendimiento. La transformación a través del reconocimiento. Reconocer la misión de Juan como Elías transforma no solo la perspectiva de los discípulos, sino también su forma de vivir y actuar. Cada comprensión espiritual verdadera tiene el poder de cambiar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Esta transformación no es superficial. Toca lo más profundo de nuestro ser y nos alinea con el plan divino. Aprender a reconocer la acción de Dios en nuestra vida nos permite vivir de manera coherente, íntegra y con mayor sensibilidad hacia su voluntad. La importancia de la paciencia y la perseverancia. El pasaje nos recuerda que la comprensión espiritual y la aceptación del plan de Dios requieren paciencia. No siempre las respuestas llegan de inmediato. Y la perseverancia es fundamental para mantenernos firmes en la fe. La paciencia nos permite enfrentar la confusión, la incomprensión y las dificultades con serenidad, confiando en que cada paso, cada prueba y cada demora forman parte de un proceso divino que nos guía hacia la plenitud espiritual. El valor de la obediencia consciente. Juan y Jesús actúan siempre en obediencia al plan de Dios, mostrando que la verdadera espiritualidad implica obediencia consciente, no solo cumplimiento externo de normas. La obediencia requiere discernimiento, apertura y disposición a aceptar la voluntad divina incluso cuando no coincide con nuestros deseos. Vivir en obediencia consciente fortalece nuestra relación con Dios. Nos protege de errores y nos permite experimentar la paz y la plenitud que surgen de vivir alineados con su plan. La luz del Espíritu en medio de la incomprensión. El hecho de que el pueblo no comprendiera a Juan ni a Jesús evidencia que la luz del Espíritu es necesaria para discernir la verdad. La fe no es solo aceptación intelectual, sino apertura a la acción del Espíritu que nos guía y nos enseña a interpretar los signos de Dios en nuestra vida. Esta luz nos permite superar la ceguera espiritual, valorar lo esencial sobre lo superficial y reconocer la obra de Dios, incluso en situaciones que parecen ordinarias o contradictorias. El amor de Dios como fuente de confianza. El plan de Dios, revelado a través de los profetas y de Jesús, nos muestra un amor constante y paciente que guía la historia y nuestras vidas. Este amor nos invita a confiar plenamente en Él, a esperar con esperanza y a responder con gratitud y fidelidad. Reconocer la presencia amorosa de Dios en cada circunstancia nos ayuda a enfrentar dificultades, superar miedos y actuar con coherencia.
conscientes de que su guía es infalible. Y su propósito siempre busca nuestro bien. La conversión y el crecimiento espiritual. Cada revelación de Dios nos llama a la conversión. A un cambio profundo y continuo. Que transforma nuestro corazón. Y nuestra manera de vivir. La conversión permanente implica apertura, humildad, reflexión y ajuste de nuestras actitudes y acciones. Vivir en constante conversión nos permite crecer espiritualmente, responder con coherencia a la acción de Dios y mantenernos atentos a su voluntad, experimentando una vida de mayor plenitud y conexión con lo divino. La esperanza que sustenta la vida de fe. El cumplimiento de las profecías. Y la misión de Jesús fortalecen nuestra esperanza. Recordándonos que Dios es fiel. Y cumple sus promesas. Esta esperanza nos sostiene. En los momentos de incertidumbre, prueba y dificultad. Permitiéndonos perseverar con confianza. La certeza de la fidelidad divina nos permite enfrentar la vida con serenidad. Nos anima a actuar con valentía. Y nos impulsa a buscar siempre la voluntad de Dios. Confiando en que su plan es perfecto. Y lleno de sentido. La comprensión profunda de la historia de salvación. El pasaje nos enseña que la historia de la salvación no se comprende de manera inmediata, requiere reflexión, apertura del corazón y paciencia. La conexión entre Juan el Bautista y Elías revela cómo cada evento, cada misión y cada persona forman parte de un plan divino más amplio. Esta comprensión profunda nos invita a mirar la vida con perspectiva espiritual, reconociendo que incluso los momentos de confusión o dificultad están impregnados de propósito y significado. Y que Dios guía la historia humana hacia la plenitud de su voluntad. La misión profética y su significado. Juan el Bautista es un ejemplo de cómo la misión profética exige entrega total, valentía y coherencia con la verdad de Dios. Su tarea no era fácil. Requería denunciar injusticias, enfrentar la incomprensión y preparar los corazones para la llegada del Mesías. Esto nos enseña que cada llamado divino implica responsabilidad y compromiso. Y que nuestras acciones, por sencillas que parezcan, pueden tener un impacto significativo en la vida de quienes nos rodean y en el cumplimiento del plan de Dios. La resistencia humana a lo nuevo. La incredulidad del pueblo ante Juan. Y Jesús evidencia la resistencia natural al cambio y a lo inesperado. Los seres humanos tendemos a aferrarnos a lo conocido y a rechazar lo que desafía nuestra visión o nuestras costumbres. Esta lección nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad de apertura y flexibilidad espiritual, recordándonos que la verdadera comprensión de Dios requiere dejar de lado prejuicios, miedos y expectativas limitadas para poder recibir plenamente su acción en nuestra vida. La humildad como clave de la percepción espiritual. El reconocimiento de la misión de Juan y Jesús depende de la humildad del corazón. La humildad nos permite percibir lo esencial, escuchar la voz de Dios y captar la verdad más allá de las apariencias. Sin humildad, corremos el riesgo de vivir en ceguera espiritual, ignorando las señales divinas y rechazando oportunidades de crecimiento.
La práctica de la humildad nos prepara para recibir la guía de Dios con apertura, sensibilidad y respeto, reconociendo que su sabiduría supera siempre nuestro entendimiento. La paciencia en el camino espiritual. El pasaje enseña que la comprensión espiritual se adquiere gradualmente y que requiere paciencia. No todo se revela de inmediato. Y la vida espiritual es un proceso continuo de aprendizaje, reflexión y ajuste. La paciencia nos permite esperar el momento adecuado para comprender, discernir y actuar conforme a la voluntad de Dios. Esta virtud fortalece la fe, protege contra la frustración y nos prepara para recibir las enseñanzas divinas con el corazón sereno y atento. El sufrimiento como instrumento de crecimiento. Jesús anuncia su sufrimiento y nos muestra que los desafíos, la incomprensión y las pruebas forman parte del camino de la fe. El dolor, lejos de ser un castigo, es un instrumento de maduración espiritual que purifica, fortalece y transforma el corazón. Aprender a enfrentar las dificultades desde la perspectiva de la providencia divina nos permite crecer, desarrollar resiliencia espiritual y profundizar en la relación con Dios, convirtiendo cada prueba en una oportunidad de acercamiento a su plan. La transformación interior a través del reconocimiento. Cuando los discípulos comprenden finalmente la identidad de Juan, su percepción de la misión de Jesús cambia radicalmente. El reconocimiento de la acción de Dios transforma el corazón, la mente y las decisiones, orientando la vida hacia la verdad y la coherencia con el plan divino. Cada revelación espiritual auténtica provoca una reordenación interior que fortalece la fe y nos capacita para actuar de manera más plena y consciente en el cumplimiento de nuestra vocación. La conversión permanente y la apertura del corazón. El pasaje nos invita a la conversión continua, un proceso de transformación que abarca pensamientos, actitudes y acciones. La conversión no es un acto único, sino un camino diario de apertura, revisión y ajuste constante, que nos permite vivir coherentemente con la voluntad de Dios. Mantenerse en constante conversión garantiza que la vida se transforme en un reflejo de la verdad divina y que cada experiencia se convierta en un instrumento de crecimiento espiritual y acercamiento a Dios. La esperanza que surge de la fidelidad de Dios. El cumplimiento de la misión de Juan y la revelación de Jesús nos recuerdan que Dios es fiel y cumple sus promesas, incluso cuando los tiempos y las formas no coinciden con nuestras expectativas. Esta certeza genera esperanza, confianza y fuerza interior. La esperanza basada en la fidelidad divina nos permite perseverar, mantener la fe en medio de las dificultades y enfrentar la vida con serenidad, sabiendo que cada etapa, cada desafío y cada logro forman parte de un plan mayor que conduce a la salvación y a la plenitud. La revelación progresiva de Dios. El pasaje nos recuerda que la comprensión de la obra divina no ocurre de manera inmediata, sino que se despliega progresivamente en la historia y en nuestra vida personal. Cada experiencia, cada encuentro y cada enseñanza se convierte en un escalón que nos acerca a la verdad de Dios.
Esta revelación progresiva nos invita a confiar, a permanecer atentos y a reflexionar sobre cada momento, entendiendo que lo divino se revela poco a poco, guiando nuestro crecimiento espiritual y nuestra capacidad de discernir su voluntad. El papel de los precursores en la salvación. Juan el Bautista, como precursor de Cristo, muestra cómo Dios utiliza a personas para preparar los corazones y orientar el curso de la historia. Su misión nos enseña que nadie actúa en aislamiento. Cada persona que Dios llama tiene un rol específico dentro de un plan mayor. Reconocer y valorar estos roles nos permite entender que la acción divina puede manifestarse a través de otros y que cada mensaje, por sencillo o incómodo que sea, tiene un propósito profundo en nuestra vida espiritual. La resistencia al mensaje divino. El rechazo del pueblo a Juan y a Jesús evidencia la resistencia natural del ser humano a aceptar lo que desafía sus expectativas o seguridad. Esta resistencia no solo se da en la historia, sino también en nuestra vida personal. Cada vez que nos enfrentamos a la verdad de Dios o a la necesidad de cambio, aprender a superar la resistencia interior, a abrirnos al discernimiento y a confiar en la guía divina es fundamental para avanzar en la fe y vivir de manera coherente con el plan de Dios. La humildad como clave para ver la verdad. La misión de Juan y la enseñanza de Jesús destacan que solo un corazón humilde puede reconocer la acción de Dios. La humildad nos permite abrir los ojos interiores y captar lo esencial, más allá de las apariencias y los juicios humanos. Esta virtud nos enseña a recibir la verdad con apertura y a valorar los signos de Dios en nuestra vida cotidiana, evitando la ceguera espiritual que surge del orgullo, la superficialidad y la autocomplacencia. La paciencia en el descubrimiento de la voluntad de Dios. La paciencia se revela como una virtud indispensable para comprender la voluntad de Dios y aceptar su acción. No todo se entiende de inmediato. Los misterios divinos requieren tiempo, reflexión y un corazón abierto. La paciencia nos enseña a esperar, a discernir y a permanecer firmes en la fe, confiando en que cada experiencia, cada retraso y cada dificultad forman parte de un proceso que nos conduce a la plenitud y al cumplimiento del plan divino. El sufrimiento como instrumento de purificación. El sufrimiento presente en la misión de Jesús y Juan nos recuerda que la prueba y la dificultad son herramientas de purificación y maduración espiritual. A través del dolor, los apegos y la resistencia interior se transforman, fortaleciendo nuestra fe y profundizando nuestra relación con Dios. Entender el sufrimiento desde esta perspectiva nos permite vivirlo con sentido, esperanza y apertura, reconociendo que incluso las pruebas más duras pueden convertirse en caminos de crecimiento espiritual. El reconocimiento transformador de la acción de Dios. Cuando los discípulos finalmente comprenden que Juan es Elías, su percepción cambia profundamente. Reconocer la acción
de Dios transforma nuestra visión de la vida, nuestras decisiones y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cada revelación verdadera genera un movimiento interno que reordena nuestras prioridades, fortalece la fe y nos impulsa a actuar en coherencia con la voluntad divina, convirtiendo nuestra vida en un reflejo más auténtico de su plan. La conversión permanente como camino de vida. La comprensión de la misión de Juan. Y Jesús exige una conversión constante. Un proceso continuo de apertura, ajuste y alineación con la voluntad de Dios. Esta conversión diaria nos permite superar resistencias, purificar nuestro corazón y vivir en coherencia con la verdad. Mantenerse en constante transformación espiritual nos prepara para recibir la gracia de Dios y para responder a su acción con fidelidad, amor y compromiso. La esperanza que fortalece la fe. El cumplimiento de la misión de Juan y de Jesús nos recuerda que Dios es fiel y que sus promesas se cumplen incluso cuando no lo percibimos de inmediato. Esta certeza genera esperanza, confianza y fortaleza interior, permitiéndonos perseverar en la fe, enfrentar dificultades y superar la incertidumbre. La esperanza basada en la fidelidad divina nos conecta con la providencia de Dios y nos capacita para vivir con serenidad, valentía y coherencia espiritual. El entendimiento del plan divino. El relato de Jesús y Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre la complejidad y profundidad del plan divino. Dios actúa en la historia de manera que, a simple vista, puede parecer confusa o incluso contradictoria. Pero cada evento tiene un propósito. Comprender esto requiere paciencia, humildad y un corazón dispuesto a confiar más allá de la evidencia inmediata. La vida espiritual implica aprender a ver la acción de Dios en lo oculto, en los momentos de silencio y en las situaciones que parecen ordinarias o difíciles de interpretar. La función transformadora de los profetas. Juan el Bautista cumple un papel esencial como precursor del Mesías, demostrando que Dios usa a personas para preparar los corazones y guiar la historia hacia la salvación. Su vida de entrega, valentía y coherencia espiritual nos enseña que cada misión que Dios nos confía, por pequeña o grande que parezca, tiene un impacto profundo. Reconocer y valorar estos roles nos permite apreciar cómo la providencia divina actúa en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean, transformando la sociedad y guiando hacia la verdad. El desafío de la incomprensión humana. El rechazo del pueblo hacia Juan. Y Jesús evidencia la dificultad humana para aceptar la verdad, cuando desafía sus expectativas. La resistencia no es exclusiva del pasado. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que la fe, la verdad o la voluntad de Dios confrontan nuestras ideas y nos invitan al cambio. Este desafío nos enseña a cultivar la paciencia, la reflexión y la apertura del corazón, para poder percibir la acción de Dios incluso cuando parece invisible o contraria a nuestros deseos. Humildad y apertura del corazón. La misión de Juan y la enseñanza de Jesús subrayan la importancia de la humildad para percibir lo esencial.
Solo un corazón humilde puede reconocer la verdad divina y recibirla con apertura. La humildad nos permite superar el orgullo, la autocomplacencia y la superficialidad que bloquean la percepción espiritual. Vivir con humildad nos prepara para aceptar las correcciones, aprender de la experiencia y actuar con coherencia y sensibilidad ante la voluntad de Dios. Paciencia en la vida espiritual. La comprensión de los misterios divinos no se alcanza de inmediato. Requiere paciencia, tiempo y disposición para reflexionar. La paciencia fortalece nuestra fe. Nos ayuda a enfrentar la incertidumbre y nos permite esperar con confianza la manifestación plena de la voluntad de Dios. Astor nos enseña a no desesperarnos ante la incomprensión, sino a perseverar en la oración, la reflexión y la acción coherente con los principios divinos, confiando en que cada proceso tiene su tiempo perfecto. El sufrimiento como fuente de maduración. Jesús anuncia su sufrimiento, mostrando que la misión divina implica enfrentar pruebas, incomprensión y rechazo. Estas dificultades no son castigos, sino herramientas de purificación y crecimiento espiritual. A través del sufrimiento, el corazón se fortalece, los apegos se purifican y la fe se profundiza. Entender el dolor desde esta perspectiva nos permite vivirlo con esperanza, valor y apertura, reconociendo que cada prueba es una oportunidad para acercarnos más a Dios y cumplir nuestra vocación espiritual. Reconocimiento y transformación interior. Cuando los discípulos comprenden finalmente la identidad de Juan, su visión del mundo y de la misión de Jesús, cambia radicalmente. El reconocimiento de la acción de Dios transforma nuestra percepción, nuestras decisiones y nuestra manera de relacionarnos con los demás. Cada revelación espiritual auténtica provoca un cambio interior profundo, que nos orienta hacia la coherencia, la fidelidad y la plenitud, permitiendo que nuestra vida se alinee con el propósito divino. Conversión permanente y crecimiento continuo. El pasaje nos llama a una conversión constante, un proceso diario de apertura, reflexión y transformación. La conversión no se limita a un momento de la vida, sino que implica un cambio continuo en pensamientos, actitudes y acciones, para vivir de manera coherente con la voluntad de Dios. Este camino de crecimiento espiritual nos ayuda a reconocer errores, superar resistencias internas y mantenernos atentos a la acción divina, cultivando un corazón sensible, fiel y dispuesto a aprender. Esperanza y confianza en la fidelidad divina. El cumplimiento de las profecías y la misión de Jesús refuerzan nuestra esperanza y confianza en la fidelidad de Dios. Saber que sus promesas se cumplen incluso cuando los tiempos y las formas no coinciden con nuestra comprensión genera fuerza interior, serenidad y determinación. La esperanza basada en la certeza divina nos permite mantenernos firmes en la fe, enfrentar desafíos con coraje y vivir con tranquilidad, confiando en que todo forma parte de un plan que busca nuestro bien y nuestra salvación. La humildad.
y la paciencia se destacan como virtudes esenciales para discernir la verdad y comprender los misterios divinos. El sufrimiento, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un instrumento de purificación y maduración, enseñándonos a confiar en Dios y a vivir con esperanza y serenidad aún en medio de las pruebas. Cada reconocimiento auténtico de la obra de Dios transforma nuestro corazón, nuestra mente y nuestras decisiones, orientándonos hacia la coherencia con su plan y promoviendo un cambio interior profundo y permanente. La conversión constante se revela como un camino necesario para vivir de acuerdo con la voluntad divina, permitiéndonos ajustarnos a su acción en cada experiencia y oportunidad de crecimiento espiritual. La esperanza y la confianza en la fidelidad de Dios nos sostienen en los momentos de dificultad. Nos animan a perseverar y nos impulsan a vivir con serenidad, fe y determinación. Finalmente, estar atentos a la acción de Dios en lo cotidiano nos permite percibir su gracia en cada detalle de nuestra vida, responder con amor y coherencia, y participar activamente en la realización de su plan de salvación. En síntesis, este pasaje nos llama a abrir el corazón, a vivir con humildad y paciencia, a reconocer la acción de Dios en nuestra historia, y a permitir que cada experiencia nos transforme interiormente, fortaleciendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro compromiso con la voluntad divina. Nos enseña que la verdadera espiritualidad se manifiesta en la coherencia entre lo que creemos, sentimos y actuamos, y que cada día es una oportunidad para acercarnos más a Dios, vivir en su presencia y cumplir nuestro propósito dentro de su plan eterno. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.